Este es el ejemplo 1 de la fuerza de fricción. Un bloque de acero de 45 kilogramos se apoya sobre una superficie de acero seco. Calcular dos puntos, inciso A, el valor mínimo de la fuerza horizontal que se debe aplicar al bloque de acero para que inicie su movimiento sobre la superficie de acero seco, es decir, sin lubricar. Inciso B, si se inclina la superficie de acero seco, ¿cuál es el valor del ángulo que se forma para que el bloque de acero inicie su movimiento? Y nos da el dato, el coeficiente de fricción estática es igual a 0.6, es el que colocamos aquí en la figura. Tenemos esta figura, aquí está la fuerza que nos piden calcular. ¿Cuál es el valor de esa fuerza? Aparece la fuerza de fricción que se opone al movimiento F subíndice S. La masa 45 kilogramos. Necesitamos indicar aquí el peso. El peso es una fuerza hacia abajo, mg. Masa por aceleración de la gravedad, 45 por 9.81 nos da 441.45 newtons. Y hacia arriba está la fuerza normal. Bien, puesto que el bloque apenas va a iniciar su movimiento, entonces el bloque se va a mover cuando la fuerza sea igual a la fuerza de fricción estática. En ese momento va a iniciar el movimiento. Pero si yo para calcular la fuerza de fricción estática, yo necesito el valor de la normal, ya que fuerza de fricción estática es igual a mu por la normal. Y para calcular la normal, vamos a hacer suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y va a ser igual a la normal, que va hacia arriba, es positiva, porque estamos en el eje Y, menos el peso, que es negativo, y eso es igual a masa por aceleración en Y, pero puesto que no hay aceleración vertical, esto va a ser igual a 0, por lo tanto la normal es igual al peso, entonces la normal es igual a 441.45 newtons. Y ahora puedo calcular la fuerza de fricción estática igual a coeficiente de fricción estática por la normal. Sustituyendo, fuerza de fricción estática va a ser igual 0.6 por 441.45 y esto me da aproximadamente 265 newtons. Entonces, la fuerza que va a provocar el movimiento va a ser F es igual a la fuerza de fricción estática, entonces el valor de F va a ser igual a 265 newtons. En el inciso B nos piden calcular el ángulo, pero sabemos que mu es igual a la tangente del ángulo. Si nos piden el ángulo, entonces θ es igual a tangente a la menos 1 de mu. Y puesto que nos piden el ángulo en el cual se va a empezar a deslizar, entonces θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de mu s. Esto es tangente a la menos 1 de 0.6. El valor del ángulo es 0.6 tangente a la menos 1 y nos da 31 grados. Si el coeficiente es de 0.6, aproximadamente a los 31 grados de inclinación se va a deslizar el objeto, el bloque del que estamos hablando. Este es el segundo ejemplo de la fuerza de fricción. Un bloque de 350 newtons se mueve horizontalmente a velocidad constante debido a una fuerza horizontal de 200 newtons. Calcular el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y la superficie. Aquí tenemos la figura.
El bloque se mueve en el eje horizontal bajo la acción de una fuerza F mayúscula de 200 newtons y tenemos una fuerza de fricción que se opone al movimiento, indicado aquí hacia la izquierda, Fc, es la fuerza de fricción cinética. En el eje Y actúa hacia abajo el peso, como nos dice aquí son 350 newtons, y como reacción del piso sobre el cuerpo la fuerza normal hacia arriba. También indicamos aquí el dato que nos da el ejercicio, dice que es una velocidad constante. Por efecto de esta fuerza, el bloque se mueve a la derecha a velocidad constante. Eso implica que la aceleración en el eje X es 0. Nos piden el coeficiente de fricción cinético, que lo indico aquí en la figura. Para calcular el coeficiente de fricción cinético, yo necesito calcular la fuerza de fricción cinética. Y esta la voy a calcular sumando las fuerzas en X. Suma de fuerzas en X es igual a F, a la derecha es positiva, menos su fuerza de fricción cinética, negativa porque va a la izquierda, es igual a masa por aceleración, pero la aceleración es 0, por lo tanto esto es igual a 0. Fuerza menos fuerza de fricción cinética es igual a 0. Despejando, fuerza de fricción cinética es igual a F. Entonces la fuerza de fricción cinética es igual a 200 newton. Y la fórmula para calcular la fuerza de fricción cinética es mu c por la normal. Necesito entonces calcular el valor de la fuerza normal. Realizando la suma de fuerzas en Y es igual a la normal, que es positiva porque va hacia arriba, menos el peso, negativo porque va hacia abajo, y esto es igual a masa por aceleración en Y, pero no hay movimiento en Y, por lo tanto es 0, esto es igual a 0. N menos W es igual a 0, entonces la normal es igual al peso y es igual a 350 newtons. Entonces ya tengo información, datos para calcular fuerza de fricción cinética es igual a mu c por la normal. Yo quiero mu c, lo despejo, mu c es igual a la fuerza de fricción cinética, la normal pasa dividiendo y así nos queda despejado. Sustituyo, la fuerza de fricción cinética son 200 newtons entre la normal 350 newtons. Realizo la operación 200 entre 350 y nos da que el coeficiente de fricción cinético en este caso es 0.57. Y este es el resultado que estamos buscando. Ejemplo 3 de la fuerza de fricción. Una caja de herramientas de 60 newtons es arrastrada horizontalmente con una rapidez constante por medio de una cuerda que forma un ángulo de 35 grados con el piso. La tensión de la cuerda es de 40 newtons. Calcule las magnitudes de las fuerzas de fricción y normal. Aquí tenemos la figura, este es el bloque. Su peso es 60 newtons, lo indicamos aquí hacia abajo. También indicamos la fuerza que está causando el movimiento de la caja de herramientas. F mayúscula es igual a 40 newtons, formando un ángulo de 35 grados con la horizontal. Hacia la izquierda está la fuerza de fricción cinética, que es una incógnita, y hacia arriba, en el eje Y, actúa la fuerza normal. Bien, vamos a calcular los valores de las fuerzas horizontal y vertical en las cuales se descompone esta fuerza de 40 newtons. Tiene dos componentes, una horizontal que es Fx. El valor de Fx es F por el coseno de teta, es decir, 40 por el coseno de
35 grados. Y eso nos da 32.77 newtons. Y la fuerza vertical, la componente vertical de F es Fy, es igual a la fuerza por el seno del ángulo. 40 por el seno de 35 grados. Y esto me da 22.94 newtons con 2 decimales. Bien, entonces nos piden primera, la fuerza de fricción y la fuerza normal. Vamos a calcular la fuerza de fricción. Como es una fuerza horizontal, está actuando en el eje X, vamos a calcular su valor a partir de la suma de fuerzas en X, que es igual a la componente horizontal de Fx, que es positiva porque apunta a la derecha, menos la fuerza de fricción cinética. Dice que se mueve a rapidez constante, por lo tanto la aceleración es igual a 0 tanto en X como en Y. Fx menos Fc va a ser igual a masa por aceleración. La aceleración es 0, entonces esto es igual a 0. Entonces, Fx menos Fc es igual a 0. Fc, que es la fuerza de fricción, va a ser igual a Fx. Y como conocemos el valor de Fx, Fc, la fuerza de fricción cinética, por lo tanto, es igual a 32.77 newtons. Y nos piden el valor de la fuerza normal, está en el eje Y, entonces realizamos suma de fuerzas en Y es igual a la normal, que es positiva, porque apunta hacia arriba, más Fy, que también apunta hacia arriba, es positiva, menos el peso, y esto es igual a masa por aceleración en Y. La aceleración en Y también es 0, masa por 0 nos da 0. Nos piden la normal, la despejamos, la normal es igual a W menos Fy, esto es igual a 60 newtons menos Fy, que vale 22.94 newtons. La normal, por lo tanto, es igual a 60 menos 22.94, y eso me da 37.06 newtons. Y con eso calculamos las dos incógnitas que nos pide el